Bueno, buenos días. Nosotras somos el equipo 2. Estamos conformadas por Karen, Cecilia, María Fernanda y su servidora Ivana. Y pues les vamos a presentar el día de hoy la modelación del movimiento de partículas contaminantes en el aire. Bueno, este es parte del índice y ahora sí vamos a empezar. Bueno, disculpe, son muy rápido las diapositivas. Bueno, vamos a empezar sobre el tema central de este reto, que son los contaminantes en el aire en el México. Forbes informa que México es el tercer país con el aire más tóxico. Esto nos pone abajo de China y de India y es muy preocupante. A pesar de esto, México, para batallar contra este problema, tiene un sistema de monitoreo de la calidad del aire, también conocido como SMCA. Y bueno, este monitorea las partículas contaminantes en el aire, como lo son las partículas suspendidas, que son como PM10I o PM2.5, el ozono, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono. Y desde 2016 se empezó a notar que muy pocas ciudades en México son las que cumplen la normativa de lo que se considera sano en niveles de contaminantes en el aire y que esta mala calidad del aire ya no es exclusiva de las grandes metrópolis como en algún momento se pensó, como son Guadalajara, México o Monterrey, sino que la mala calidad del aire ya está presente en tanto ciudades pequeñas como medianas. Y bueno, las partículas contaminantes bueno, claro que tienen un grave efecto en la salud, ya que afectan principalmente el funcionamiento del sistema respiratorio y del sistema cardiovascular. Y entre más pequeño es el tamaño de la partícula, más dentro del pulmón penetra, como lo son las PM10 y la PM2.5, y pues afecta más gravemente la salud. Bueno, ahora una pequeña introducción a lo que es el fenómeno conocido como la inversión térmica. La inversión térmica es una característica que se podría decir que la atmósfera adquiere cuando la temperatura del aire va ascendiendo y obviamente esto genera que la densidad que hay en el aire pues se vea alterada y se quede atrapada en una capa que se conoce como capa de inversión. Esto ocurre cuando, y es mucho más común observarlo en las noches frías de invierno, que el suelo adquiere radiación solar durante el día. Sin embargo, la va perdiendo rápidamente con las noches. Entre más fría, más rápido la pierde. Y esto hace que enfríe las capas inferiores de la atmósfera, normalmente donde se concentran estos contaminantes. Y esto hace que, pues obviamente, al enfriarse tengan una densidad diferente y una temperatura diferente a las capas más superiores de la atmósfera. Entonces contamos con, bueno, no sé si quieran cambiar de diapositiva para explicar un poquito mejor. Y esto pues se puede relacionar con la contaminación, ya que pues esta capa donde están los contaminantes y es una capa mucho más fría, es lo que conocemos como nube de smog y obviamente la inversión misma impide que estas se mezclen, que estas puedan ascender a donde están las capas superiores más calientes, ya que tenemos dos capas con diferente densidad y diferentes temperaturas y pues los contaminantes pues quedan ahí en el medio y no pueden ascender. Bueno, para ir cerrando un poquito con esta parte teórica, les voy a platicar sobre Euler, que es el método que usamos para modelar este movimiento de las partículas. Aquí tenemos la imagen de Leonard Euler, el científico por el cual tenemos este nombre. Y Euler generalmente lo asociamos con el número es muy importante en el mundo de las matemáticas, que está relacionado, que tiene el valor aproximado, perdón, de 2.718, pero en realidad el método Euler es algo totalmente diferente, y es una técnica para encontrar la solución a una ecuación diferencial, también se le llama rectas tangentes, y se utiliza debido a que es muy simple de utilizar. Y bueno, aquí tenemos hasta abajo una representación del método Euler. Y ahora sí vamos a ver nuestro experimento, que fue la inversión térmica. Lo realizamos con una tabla de madera en la parte de abajo. No se ve por el trapo, pero abajo tenemos hielos. Y eso nos proporcionó la capa fría. En la parte de arriba tampoco se alcanza a ver por el ángulo del video, pero calentamos agua en un recipiente de vidrio hasta llevarlo a su punto de ebullición, que estuviera hirviendo, que son, bueno, aproximadamente 100 grados, como ya sabemos. Y adentro quemamos un papelito porque suelta mucho humo para crear
asimilarlo a lo que pasa a gran escala en la atmósfera, y el trapo fue para evitar que a mayor manera se nos escapara el humo. Y vamos a, tomó en timelapse, para que se ve claramente el movimiento del humo. Y bueno, básicamente ese fue nuestro experimento. Bueno, en el experimento claramente pudimos apreciar cómo pues, pudimos más o menos modelar lo que es una inversión térmica a muy pequeña escala, que es lo que vivimos día a día, que ya explicó Fer. Y pues en este experimento pudimos ver que las partículas están oscilando y el calor en la parte superior y el frío en la parte inferior hacen que la nube se estabilice en el centro y se haga como una pequeña concentración que se puede ver ahí en el video. Y pues esto, ya hablando a mayor escala en la atmósfera, hace que las partículas contaminantes se queden encerradas y pues afectan la salud. En el video pues no hicimos un efecto chimenea como tal, como es lo que pasa acá en la vida en real, porque tal vez no teníamos muy a la mano así cómo hacerlo y no logramos como hacer la chimenea, pero la gran concentración de humo hizo que se apreciara claramente pues la franja y más o menos aquí se ve modelado la posición de las partículas en esta gráfica que tenemos aquí de tiempo contra posición. Y es básicamente lo que pasó en nuestro experimento. Arquímedes fue quien denominó como fuerza de empuje o fuerza boyante a la presión que ejerce el volumen del agua igualado al del objeto sumergido, lo que ocasiona esto que regrese a la superficie o que flote. La relación que tiene con la inversión térmica, como lo dices, que pues se invierten, donde la presión mayor ahora se encuentra en la parte superior, es decir, lo caliente se queda en la parte superior y el frío abajo, lo que da como resultado un estado donde las partículas del aire no se pueden intercambiar. Y ahí está la fórmula de Boyante. Y ahora en la siguiente diapositiva les vamos a demostrar las fórmulas que utilizamos para obtener, por ejemplo, para obtener la C y la D, utilizamos la fórmula Boyante y la despejamos para después en la primera fórmula la utilizamos para graficar la posición de la partícula en un tiempo determinado, por lo cual es que usamos la primera. Y en la segunda se tiene que emplear el método de Euler para obtener la posición en Y final. Y su valor debe irse modificando para pues, obtener la posición final. Asimismo, aquí se encuentran las unidades y ya. Perdón. Bueno, ahora toca explicar las tres situaciones obtenidas durante esta simulación utilizando estas mismas fórmulas e intercambiando algunos datos. La primera situación, las partículas suben y se estabilizan a una altura sin oscilar. Bueno, primeramente tenemos aquí dos gráficas, una con posición versus tiempo y otra de velocidad versus tiempo. Empleando estos datos, lo que se puede observar, por ejemplo, en la gráfica de velocidad versus tiempo, es que la partícula inicia con tiene una velocidad inicial, aproximadamente de 2 metros sobre segundo. Sin embargo, esta va a ir disminuyendo considerablemente hasta que va a haber un punto donde va a llegar a cero. Esto debido a que llega a una cierta posición, una cierta altura, se podría decir, en donde pues obviamente ya no cuenta con una velocidad. En cambio, la de posición, conforme pasan los segundos, va a ir aumentando su altura, se podría decir, hasta que llegue como a un punto máximo, que es cuando la velocidad va a ser cero, y luego esta va a ir obviamente disminuyendo también.
Situación 2, que es la que se pudo observar en el experimento. Las partículas suben a cierta altura y oscilan hasta quedar estables a un cierto nivel. Cambiando un poquito los datos respecto a la situación anterior, se puede observar que tanto la posición como la velocidad van a iniciar desde el origen y estas van a ir subiendo y bajando constantemente hasta que más o menos cuando avance cierto tiempo que estén oscilando así, van a quedar estables, es decir, va a haber una línea recta en la gráfica. Para eso se tendría que ampliar mucho más el rango de tiempo para que se pueda observar como esa línea recta, pero va a haber un punto donde pues estas oscilaciones van a ser menores a tal punto de que va a llegar un momento donde va a ser una línea recta. La última situación es las partículas son lanzadas y caen estabilizándose más abajo de la chimenea o hasta el suelo. Nuevamente son unos datos diferentes a los anteriores. Sin embargo, estos pues nos demuestran que tanto la posición, por ejemplo, que se encuentra ya en el origen, va a ir bajando cada vez más hasta que va a haber un punto en donde esta va a dejar de caer y se va a estabilizar como en una cierta posición. En cambio, con velocidad, pues tenemos que va a ir iniciando también con una velocidad inicial y que esta va a ir bajando considerablemente hasta que llegue un punto donde esta también se va a estabilizar. Normalmente esta suele estabilizarse conforme a la posición, pero esta va a ir como también en una línea recta y no va a tener de que ningún movimiento oscilatorio, por ejemplo, sino que esta se va a conservar en línea recta, ya que pues obviamente ya se estabilizó, entonces deja de oscilar. Eso sería todo de nuestra parte. Espero que hayan disfrutado de nuestra presentación y de nuestro reto final. Y muchísimas gracias por su atención. Muy bien, jóvenes.